bienvenidos a una nueva píldora del lore de Chains. En esta ocasión hablaremos de una de las facciones peculiares que tiene el lore, que se llama Hijos del Dios Muerto. Los Hijos del Dios Muerto es una sociedad utopista, son gente que cree en unos ideales y que se debe construir una sociedad típica del origen y dejar de lado o olvidar muchos de los defectos que tienen las sociedades anteriores a llegar al origen. Su historia es bastante reciente, o sea, pese a tener unos orígenes en, en un evento bélico que pasó hace bastante, que era la Torquemada con su Inquisición, que esto tiene bastante que ver con las tramas de muchas tramas de la partida. En ese momento, pues se juntaron una serie de moradores para intentar aplacar esa Inquisición que estaba apareciendo. Pero este fue un inicio muy tímido de lo que empezó. Es solo una semilla de lo que luego sería el Hijo de Dios Muerto, con lo cual es solo eso, es una anécdota histórica. La realidad es que es bastante reciente, no hace muchos, no me acuerdo si eran 3.000 latidos, que en percepción serían unos 3 años más o menos. Lo que pasó es que muchos de estos intelectuales y militares se fueron a Rende, la gran ciudad de Rende, y allí en algunas de las redes empezaron a hacer reuniones más teóricas, más académicas, sobre cómo debería ser una sociedad en el origen. Mm. Aquí es donde nace la idea, este grupúsculo de intelectuales es el que se conoce como el Círculo de la Nueva Realidad. Debemos imaginarlos como encuentros en cafés, básicamente, como si fuese París. ¡Nueva Pangea! Exacto. Y ahí empiezan a teorizar. Deberíamos hacer una sociedad de este tipo, tal, no sé qué. Y empiezan a tener a gente que les empieza a interesar ese proyecto. Y entonces cuando hablan por primera vez de los hijos del Dios muerto, básicamente. Empiezan a decir, vale, pues creamos una sociedad llamada Hijos del Dios Muerto, que tiene unos preceptos. Esto ya lo explicamos luego en la parte de cultura, seguramente, porque si no nos extendríamos un poco en esta primera parte. Y lo que pasó es que empezaron a decir, vale, debemos empezar a fundar nuestros propios asentamientos para probar este proyecto de sociedad. Y eso es lo que pasó. Se han creado ya 3 asentamientos en la isla. El que tiene más relevancia en esta partida es Albedrío, que es la única ciudad de Hijos del Dios Muerto, es la única que tiene suficiente población como para considerarse una ciudad y que está muy cerca del lugar de partida, que es October. Pero hay 2 más, que se llaman Perfección y Orwell, que son un poco distintos, que están cerca de Rente en este caso. No quiero alargarme mucho en la parte de historia, así que Carlos habla un poco de la estructura social que tienen estas poblaciones de Hijos del Dios Muerto. En el momento en el que la teoría pasa a la práctica y se crea el primer asentamiento, la sociedad se divide básicamente en tres como grandes estamentos. Uno de ellos es una herencia de los ideólogos, que básicamente es lo que llamamos el círculo de la nueva realidad. Es lo más parecido a la clase dirigente, a la clase política, y está formada principalmente por antiguos maestros de gremio o personalidades que se dedican a evaluar constantemente las directrices de la sociedad de los hijos del Dios muerto. Directrices que no importa cuándo hayan sido hechas, tienen el suficiente dinamismo como para poder ser tiradas atrás o revaluadas pasado un determinado tiempo. Es básicamente la facción o el grupo que es responsable de encargarse de esas leyes. A través de una de sus crisis se creó un estamento bastante peculiar llamado los Agentes de la Conciencia, que se dedica a, por decirlo así, es un estamento bastante solitario, que se dedica a examinar con lupa toda la corrupción que puede surgir en esos miembros del Círculo de la Nueva Realidad o en general de los moradores de la propia facción de los Hijos del Dios Muerto. Tienen una gran cantidad de privilegios, en algunos aspectos hasta superiores a los del Círculo de la Nueva Realidad, y también un gran deber como grupo de gente que sostiene la integridad de esta facción. Finalmente, la facción, bueno, el grupo más grande, el estamento más grande, que serían los gremios. En cada asentamiento hay una división de una serie de gremios que se encarga pues de todo el día a día, desde la obtención de recursos, la medicina, la construcción,
el arte también, intentan básicamente la preservación de la historia, etcétera, etcétera. Estos gremios básicamente se dividen entre los miembros del gremio y los maestros, una distinción que se realiza a través de una banda de la que hablaremos más tarde. No obstante, hay mucho más en esta facción y Ferran nos contará un poco más de esta cultura. Sí. Los hijos del Dios muerto son una facción compleja, son una facción que parte de haber diseñado sobre el papel, sobre plano, una sociedad y estar implementándola y refinándola en la realidad. Entonces, es importante destacar esto, vienen de un ámbito cultural e intelectual de base, con lo cual tienen muchos conceptos detrás, tienen mucha manera de ser. Una de las partes importantes, y eso tengo que volver un poco arriba por esta Mm. pequeña lista que hay aquí, es el origen de todo. Esto es bastante abstracto a priori, pero es las normas, los preceptos de los que se deriva toda la creación de la sociedad. Para los hijos del Dios muerto esto es bastante abstracto, pero luego se asienta en cómo se estructura todo. Básicamente los grandes preceptos de los hijos del Dios muerto son que Dios existió y creó las realidades previas a la llegada al origen de los distintos moradores. Su segundo precepto es Dios ha muerto, ya no existe y solo queda el más allá, porque para ellos el origen es lo que todas las creencias más o menos que han existido en la realidad es consideran el más allá. Ya sea un cielo que vas después de la muerte, ya sea un Valhalla que llegas después de una batalla, ya sea un sitio donde te teleportas, cada uno tiene su visión, pero ellos consideran que lo que pasa ahora en el origen es el más allá, que todas las religiones, sea del tipo que sea, tenían una cierta razón en su realidad, pero el cuarto precepto justamente lo que les dice es, pero todas ellas, absolutamente todas, se equivocaban cuando hablaban del más allá. Y en cambio nosotros estamos allí, con lo cual sabemos lo que pasa. Una vez aceptado que este es el contexto, el último precepto es el más importante. Es el que dice que los moradores son los que deben decidir qué hacer. Porque una vez aceptado que si Dios creó o no las distintas realidades, Dios ha muerto y todo lo que sabíamos sobre el más allá es erróneo, ahora somos nosotros los que debemos decidir. Este es la gran ideología que hay detrás del Dios muerto. Y aquí es cuando entra en juego la segunda parte, que pone un poco más de complejidad, si cabe, a esta facción, que es que ellos consideran que debemos reevaluar todo aquello que creemos de la realidad. Debemos coger lo que pasaba antes en las antiguas realidades y no aplicarlo sin pensar. No debemos simplemente decir, como antes éramos democráticos, ahora tenemos que ser democráticos. O si éramos de cualquier tipo de estructura social, la debemos aplicar, sino que para ello, cualquier cosa que pasase en la anterior realidad es una narrativa, una tradición que debe ser planteada, evaluada según lo que aporte a la propia sociedad y una vez implementada, reevaluada al cabo de un tiempo. Con lo cual es como un sistema como de project manager basado en la sociedad. Con lo cual se plantea siempre qué beneficios aporta, cómo se debe evaluar al cabo de 1000 latidos, 2000 latidos, dependiendo del tipo de ley, y importantísimo cómo se desmonta esa narrativa en caso de que se vea que no aporta lo que se quería. Con lo cual, estos son los principios básicos. También, dado que tienen un aspecto muy simbólico y narrativo, como podemos ver, también tiene mucho que ver con la estética. El hecho de que el tribunal de la realidad sea monacal, que el otro vaya como un investigador privado, todo esto tiene que ver también con que no haya secretismo en la sociedad, que esa es la máxima de los hijos del Dios muerto. Consideran que el secretismo en una sociedad es el gran mal, con lo cual todo tiene que ser abierto, todo tiene que ser reevaluable, todo tiene que poder ser discutido. Y esto ya lo dejo más para la cultura, que lo tratará más Juan. Bueno, apariencia, luego, una de las cosas que nos falta remarcar es que justamente esta cultura de oponerse al secretismo ha llevado de manera obvia a una cierta confrontación ideológica con la Orden de los Grises. No obstante, hablando de apariencia, ¿cómo es la apariencia de los hijos del Dios muerto? Esta apariencia va muy vinculada a los recursos a los que tienen acceso. En el caso de albedrío, por ejemplo, esto es el gran eco de Angares, un eco boscoso, con lo cual, al no sostenerse su presentamiento en un eco urbano, por decirlo así, del que obtener ropajes, gran parte de su confección es propia.
los hijos del dios muerto visten, por ejemplo, pues con ropajes que podríamos asociar más a lo medieval. El Círculo de la Nueva Realidad tiene una estética mucho más monacal, con largas túnicas, capas, capuchas, como podemos ver en estas ilustraciones, y un elemento muy característico, que es básicamente un amplio colgante que llevan, que representa al subgrupo o a la antigua estructura que forman en el círculo. Por otro lado, los agentes de la conciencia heredan un poco la estética de el investigador privado, suelen ir con gabardinas, sombreros, fedora y llevan un collar característico que les identifica como agentes de la conciencia, mientras que los gremios llevan unos ropajes mucho más, pues, asociados y vinculados a las tareas que tienen que desenvolver, distinguiéndose sus miembros por la banda ocre que suelen llevar, ocre dorada, mientras que los maestros se identifican más claramente por una banda morada que los identifica. Y esto, pues, nos llevaría hacia el final casi de Los hijos del dios muerto. Muchas gracias una vez más.